Reitero brevemente, entonces, que estamos en un momento donde hay una estructura política que consolida las monarquías absolutas. Aquí estamos viendo una visión, valga la redundancia, general de toda la Europa occidental, ¿no? Sin hacer demasiado hincapié en ningún lugar en particular. Vemos también la construcción de la mano de estas monarquías absolutas de los estados nacionales, los estados modernos. Y un detalle es, de la mano de las dos cosas anteriores, la constitución de los ejércitos nacionales, que anteriormente eran, digamos, ejércitos privados y pagos que trabajaban para el mejor, al que les pagara mejor, pero eso era muy inseguro, muy inestable. Entonces estas monarquías absolutas construyen ejércitos, ejércitos y armadas y marinas, sobre todo, que eran muy importantes para la época, de su propia, digamos, que están a cargo del Estado y financiados por el Estado. A las marinas, por ejemplo, que era una cuestión muy importante porque había mucho, como veremos, tránsito y situaciones que tenían que ver con el traslado por mar. Era un tema álgido, un tema delicado, porque cuando había que alistar una flota para lo que fuera, normalmente lo que había que hacer era o alquilar, en el mejor de los casos, o decomisar o incautar barcos mercantes y ponerlos al servicio de la guerra, pero claramente estos barcos no eran los más aptos para este tipo de destinos. Desde esta época en adelante, un poquito antes, quizás desde 1550, una cosa así, se empiezan a desarrollar en navíos, embarcaciones que son específicamente para navíos de guerra, que son los que genéricamente se denominan justamente navíos, navíos de primera clase, segunda clase, tercera clase, etcétera, de acuerdo a la cantidad de cañones que tenía. Pero antes esto no existía, antes había navíos mercantes nada más. La sociedad, les comentaba entonces, la dividimos en la nobleza, el clero y el pueblo, que integrado desde los burgueses, los más adinerados, los más acomodados, y población urbana, por supuesto, pasando por artesanos, campesinos y obreros, conforman el tercer estado, que son de alguna forma los que sostienen a lo anterior. Y en economía es bastante particular lo que está pasando, porque hay algunos que le va muy bien y otros que le va muy mal, como casi siempre pasa en economía. Eh, Recordarán, y es ineludible mencionarlo claramente, que estaba el descubrimiento de América, y el descubrimiento de América y la posterior explotación de los recursos de América, que se trasladaban, fundamentalmente los metales preciosos que se trasladaban de América a Europa, genera una situación de cierto desequilibrio en la estructura que tenía normalmente, porque el oro, que era un material escaso y que por supuesto es el elemento de cambio por autonomacia, empieza a abundar, pero además, además digo, de abundar, va casi prácticamente de paso por los países que lo traían, como España y Portugal, y en realidad va a parar a otras potencias, otros países que vieron, digamos, el negocio con más claridad, que eran Holanda, Inglaterra y Suecia. Entonces, fíjense que todo lo que estamos hablando, y relacionado con lo anterior, todo lo que estamos hablando son potencias navieras. O sea, tanto España como Portugal, que fueron los precursores, los que iniciaron todo el tema de la expansión marítima, como Holanda, Inglaterra y Suecia, con posterioridad ya en
siglo XVII, en los años 1600, que le compiten, rivalizan con España y Portugal y le ganan de alguna forma la supremacía en el mar, son todas potencias, como le decía, navieras, y en este momento Holanda, Inglaterra y Suecia son las que tienen digamos, los mayores recursos. Se desarrolla en este momento también, siempre dentro del área económica, el mercantilismo. ¿Qué es? Esto le sonará familiar. ¿En qué consiste el mercantilismo? Que es una doctrina económica, digamos. Se basa en tres aspectos. Primero, la intervención del Estado en la economía. O sea, el Estado regula, maneja y tiene una injerencia, mayor o menor según el caso, pero tiene injerencia en la economía de la nación. Este Estado, digamos, intenta la acumulación de riquezas fundamentalmente a partir de metales preciosos, oro y plata en este momento era. Y como estrategia plantean la necesidad de un superávit comercial. Esto significa ni más ni menos que hay que exportar lo más que se pueda e importar lo menos que se pueda. Intentan o promueven la producción y el consumo de elementos locales y desalientan por medio de impuestos la importación de elementos de afuera, porque toda importación implica salida de oro. Y como ellos querían, digamos, acumular riqueza al Estado, intentan justamente eso. Entonces ponen trabas a todo lo que sea importación, sobre todo importación de objetos suntuarios. Por ejemplo, los encajes que eran, digamos, los más finos, elaborados en los Países Bajos, Holanda y Bélgica, y eran muy consumidos en Italia, o sea, en Roma y en Francia. Francia, por ejemplo, que es un ejemplo de esta teoría o de la aplicación de esta teoría mercantilista con Luis XIV y su ministro hoy le llamaríamos ministro de Economía o de Hacienda, que era Colbert, prohíbe directamente la importación de encajes porque esto implicaba una sangría en cuanto a los recursos. Después, bueno, por supuesto, aparece los vínculos, como les mencionaba, entre Europa y América, que es este vínculo comercial, que no vamos a detener en esto, y aparecen algunos elementos bastante interesantes que tienen que ver con justamente con que prácticamente toda la actividad económica se desarrollaba por el agua, por el mar, que son las compañías de seguro. Seguro que es ni más ni menos que justamente una compañía con gran fortaleza, digamos, económica, que aseguraba los barcos y las mercaderías en caso de pérdida en el mar. La Lloyd's, que aún hoy existe, que es la más antigua aseguradora del mundo y una referente, además, a nivel mundial, se crea en el año 1679, como ven ahí. Además hay innovaciones tecnológicas, no vamos a detallarlas, pero en todos los campos de la ciencia se empieza a desarrollar gran cantidad de elementos. Bueno, aquí tienen algunos personajes en la imagen que son los principales de este periodo, pero fundamentalmente en el campo de la física, la química, las matemáticas, hay un desarrollo notable de esto que va a ser la base, digamos, la base cultural o, no me sale la palabra, el basamento en el que se apoyará luego todos los desarrollos técnicos, porque esto es ciencia pura, digamos, y después está la ciencia aplicada. O sea, una vez que yo entiendo los principios de termodinámica, de cómo puede, bueno,
después puedo inventar una caldera. Los principios de termodinámica es ciencia pura. La caldera es ciencia aplicada. Entonces, después de estos desarrollos, empiezan a aparecer una serie de inventos y descubrimientos que son los que van a permitir ni más ni menos que el desarrollo de la revolución industrial. En cuanto a la religión que hemos estado hablando, aquí hay un tema interesante que es, nosotros vimos la Reforma, recuerdan cuando hablamos del manierismo, la Reforma protestante, la crisis de Lutero en contra de los abusos de la Iglesia, etcétera, etcétera, y esto configura en el Estado, en el territorio europeo, una especie de cristalización de diferentes regiones con creencias particulares. Lo que ustedes ven en la imagen es en verde abajo las zonas cristianas católicas. Las partes que están en amarillo, naranja, son las protestantes y bueno, más hacia el este, todo lo azul son los ortodoxos, que si bien son católicos, estaban bastante, digamos, diferenciados, separados de la Iglesia Católica Romana. De hecho, recién en este siglo han, digamos, de alguna forma se han acercado. Y el Islam, que por los musulmanes, que por este tiempo ya no significaban un riesgo como había sido hasta el 1570, hasta la batalla de Lepanto, y que mantenían todos estos territorios. En lo que hace a lo que a nosotros nos interesa, que es el arte, hay un detalle. El arte católico, por las razones que ahora vamos a ver a continuación, tiende o promueve un cierto gusto por una estética, como dice ahí, exuberante, en tanto que los protestantes son mucho más austeros y niegan o reniegan de este lujo y esta pompa, esta demostración que era propia de los católicos romanos. Por eso mencionamos en su momento que toda la parte del norte protestante toma como concepto artístico y de arquitectura fundamentalmente la arquitectura de Palladio, que es una arquitectura muy sobria, muy clásica, etcétera, muy distante de la arquitectura barroca que vamos a ver más adelante. Entonces, a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica reacciona con lo que se denomina contrarreforma. La contrarreforma es una iniciativa de la Iglesia para tratar de recuperar, solucionar o de alguna forma contrarrestar estas reformas protestantes. Esto se materializa en el Concilio de Trento, que como ustedes ven en la pantalla duró bastante tiempo, o sea, una cantidad de años, y que el objetivo en principio era aunar y evitar el cisma, es decir, la división entre protestantes y católicos. Obviamente el concepto de la Iglesia Católica, del papado con respecto a esto, era que Lutero fuera y se disculpara, reconociera que estaba equivocado, cosa que Lutero por supuesto ni por las tapas iba a hacer, y en realidad todo el resto del concilio trató de diferentes aspectos que están puestos en la pantalla en esta imagen y en la siguiente,
Yo solamente me voy a referir a algunas pequeñas, las van a tener en la grabación para consultarlas, pero en realidad lo que hace es reafirmar todos los aspectos de la doctrina y del dogma de la fe que se tenía hasta este momento. Se estructuran un poco con más claridad algunos temas. Se reconoce, por supuesto, la autoridad papal, o sea, el Papa como la única cabeza de la Iglesia, y también se tomaron medidas con, si ustedes quieren, de alguna forma tibias, pero se tomaron medidas en contra de algunos abusos que se producían en la Iglesia. Eh, Hay una estructuración, como les decía, de la jerarquía, y hay una cuestión interesante que está marcado ahí en amarillo, que es la de reconocer las órdenes religiosas creadas para expandir la fe. Es decir, se crean, ustedes ya hemos visto en el medioevo la orden el Cister, el Cluny, los benedictinos, los franciscanos, etcétera. Pero en este caso y en este momento se crean órdenes que son que tienen por objeto específico la de expandir la fe. Y la más representativa, por supuesto, es la orden de los jesuitas, que estaba encabezada por Ignacio de Loyola, que no casualmente había sido, antes de ser monje, un jefe militar. O sea, la orden está generada con una estructura que tiene mucho que ver con la estructura de los ejércitos, digamos, con una autoridad absoluta, una verticalidad absoluta, etc. Y la otra cuestión, esto tiene importancia por lo que significó los jesuitas en cuanto a la expansión, y junto a la expansión de la fe cristiana, quiero decir, sobre todo en América, y junto con ello llevaron el lenguaje arquitectónico para sus edificios, que era ni más ni menos que el barroco. Había una cuestión también que los protestantes de alguna forma rechazaban, que era el tema de las representaciones y el culto obviamente también los musulmanes de toda la vida siempre rechazaron las representaciones antropomórficas, etcétera, pero en el caso de los protestantes, uno de los puntos que tenían era el rechazo a las representaciones que supuestamente distraían de la fe. El Concilio de Trento, justamente, lo que hace es, al contrario, redoblar la apuesta. Señala que, leo textualmente, por medio de las historias de nuestra redención, expresadas en pintura, se instruye y confirma al pueblo recordándole los artículos de la fe. Y además dice, se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes. Es decir, reconoce, aprueba y recomienda la utilización del arte para la expansión de la fe. Y el arte en todos sus aspectos, la pintura, la escultura y la arquitectura. Es Carlos Borromeo, que unos años más tarde traduce en un libro que ahí abajo tienen el nombre, estas instrucciones les decía, instrucciones precisas sobre cómo hacer las iglesias, cómo deben ser los altares, cómo deben ser las pinturas, dónde deben ubicarse, etc. Pero lo importante es que la Iglesia Católica asume al arte como un medio de expandir la fe, y en este sentido le da un empujón, un espaldarazo notable a justamente el arte barroco que estaba desarrollándose y que quizás no hubiera tenido tal alcance de no haber sido por esta cuestión. Entonces, el arte
es entendido en este momento como un instrumento de propaganda y persuasión. Era un elemento que debía persuadir al fiel, en el caso del catolicismo, de la magnificencia de la iglesia y de todas las cuestiones sagradas. Pero este mismo arte, puesto al servicio de las monarquías absolutas de las que les hablaba al principio, también sirve como instrumento de propaganda y persuasión, pero en este caso, en el caso de las monarquías, ya no para eh, encauzar o encaminar hacia la fe, sino para darle mayor gloria y un poder casi divino al monarca. Entonces, el arte barroco es tomado tanto por la iglesia como por los monarcas. En el caso de la monarquía adquiere un carácter un poco diferente, digamos, en lo exterior, en lo formal, pero el concepto sigue siendo el mismo, es un elemento de propaganda. La iglesia, en el caso de la iglesia católica, se lo toma tan en serio que crea una congregación que es la Propaganda Fide, cuya foto ven el edificio que aún existe, está en Roma, donde justamente se articula esta cuestión de la expansión de bien, la propaganda, o sea, difundir la fe a partir de ciertos elementos como la imagen, qué sé yo, lo que hoy llamaríamos una campaña de publicidad o de propaganda. Lo que ven en la imagen de la derecha, se lo dejo nada más, vean que es un escudo papal y vean que tiene tres figuritas como si fueran tres insectos, tres moscas, en realidad son abejas, que después veremos más adelante. La veremos en varias partes. Bien, aquí dejamos por el momento la parte, digamos, del contexto y vamos a meternos directamente en el barroco. ¿Qué significa? Bueno, el término está muy discutido, hay muchas versiones, pero aparentemente lo más aceptado es que se refiere a un término que viene de la joyería y que nombra, nomina de esta forma como barroco a las perlas que no son absolutamente esféricas, que no son perfectas. Ahí tienen dos imágenes, la de arriba es una perla barroca en bruto y la de abajo, que si ustedes vieron en la portada de esta clase, la imagen de la señora esta que estaba arriba a la derecha, esta es una ampliación, tiene un aro con una perla barroca. Hay otras interpretaciones, pero en definitiva tiene que ver con lo irregular en principio. El concepto del arte barroco ha venido mutando de alguna forma a lo largo de los siglos, porque los primeros estudiosos del arte, que son de fines del siglo XVIII, cuando ya el estilo artístico barroco había prácticamente desaparecido y el estilo que estaba en boga era el neoclasicismo, y reniegan absolutamente estos autores de la calidad del barroco como estilo artístico, incluso lo mencionan de una forma peyorativa. O sea, observen la definición de Quatremer de Quency, que dice es un matiz de lo extravagante. La idea del barroco entraña la del ridículo llevado al exceso. O sea, no lo querían nada al estilo artístico. Por la misma época, también Milicia habla del exceso del ridículo. Y Burger, que es ya de 1850, o sea, de mediados del siglo XIX, pero que es un
el que, digamos, primero escribió e intentó recuperar, de hecho lo logró, el Renacimiento como un estilo artístico de relevancia. Habla del barroco como que es el mismo lenguaje del Renacimiento, pero un dialecto degenerado. O sea, que el barroco es una versión degenerada del Renacimiento. Como ven, todos son muy peyorativos. Ya en el siglo XX empieza a mirarse de otra forma este estilo artístico y, por ejemplo, Wolfling, que es a mi criterio el más, hasta diríamos, objetivo, hace una descripción cuando dice en el barroco la contemplación lúcida es imposible. Todo queda sometido a la emoción y al deseo. O sea, lo que está haciendo es una descripción de qué es lo que pasa cuando uno ve una obra barroca. No hace un juicio de valor. Esto que plantea Wolfling es bastante realista, digamos. Y un poquito más adelante, esto fue en 1915, y un poquito más adelante ya se empieza a ver a el barroco ya no como un estilo artístico, sino como una categoría estética. Y entonces empiezan a plantearse que en todo movimiento artístico, sea del momento que sea, aparece una época arcaica, que es cuando empiezan a aparecer los gestos, los primeros gestos de un estilo particular, la época clásica, donde esos gestos que aparecían incipientemente se cristalizan, se consolidan y alcanzan su máxima expresión, y la época barroca, donde esa perfección clásica empieza a distorsionarse con búsquedas de los artistas de cosas diferentes. En definitiva, lo que están planteando es que lo barroco, que es una categoría estética, es diferente a el barroco como un periodo. El barroco, que es lo que vemos, lo que vamos a ver hoy, es un estilo artístico propio de una época, pero hay cosas barrocas en diferentes momentos que tienen que ver con el desarrollo natural del arte. Esto por lo menos son los planteos que existían o que aún están vigentes, que se desarrollan a partir de mediados del siglo XX. Aquí ven en el año 68 Argan plantea que el barroco no designa un periodo, sino una situación, es decir, un estado. Bien, ¿cuáles son las características generales? Aquí se las dejo, en realidad esto lo vamos a ir viendo en los ejemplos que vamos viendo. Esto incluye, o sea, estos conceptos se pueden aplicar en algún caso a la arquitectura, en otro a la escultura, en otro a la pintura, en otros hay varios elementos, pero fundamentalmente el barroco se caracteriza por el dinamismo, por apelar a los sentidos, a los sentimientos, no a la razón. Ah, aparece un tema de disolución de límites de formas abiertas, después veremos. Hay una intención de captar el movimiento, el dinamismo, el instante, el tiempo en definitiva. Generalmente las composiciones son asimétricas. Hay una concepción infinita del espacio. El concepto de infinito se desarrolla en la matemática en estos momentos, con estos pensadores que les mencionaba antes. El efecto del, digamos, el uso de la luz y la sombra como una herramienta para conseguir efectos dramáticos se desarrolla enormemente y lo vamos a ver en todos los campos del arte. Lo mismo que los efectos escenográficos. Las formas y las composiciones tienden, como les decía, que era un arte dedicado a la persuasión, tienden a la seducción y a la persuasión. Obviamente deja de lado, se libera de normas y preceptos como las que habían prevalecido en el Renacimiento, el canon, el concepto de belleza que vimos albertiano, etcétera,
y se manejan con absoluta libertad cada uno de sus autores. En la pintura y en la escultura, sobre todo, aparece una intención de capturar los caracteres psicológicos de los personajes, eso lo veremos. Y como es un arte que apunta al pueblo y que tiende a seducir al pueblo, ya no es un arte de intelectuales, de las clases altas, de las clases más ilustradas, sino que es un arte que tiene que llegar y ser entendido por el pueblo. También representa a todos los personajes, a todos los actores sociales del pueblo, los pobres, los ricos, los mendigos, todos están representados de una u otra forma en las obras, sobre todo en pintura, como vamos a ver. Y todas estas características alcanzan a prácticamente todas las áreas, y esto es otra característica del barroco, todas las áreas del arte y de las producciones culturales, desde el urbanismo, la arquitectura, la escultura, pintura, muebles, objetos, textiles, literatura, música, etc. O sea, prácticamente toda la producción cultural está alcanzada y tiene como característica una homogeneidad bastante notable, es decir, las definiciones generales que encontramos para la pintura, también la podemos encontrar o vislumbrar en la arquitectura, en la escultura, etc. Y además tiene, por supuesto, una expansión geográfica muy importante, aunque con características diferentes. Como ya les decía, una cosa es la arquitectura religiosa en Italia, como aquí les traigo una cantidad de muestras, así como para verlo nomás, en España, en Inglaterra, como les decía, siempre Inglaterra tiende a un lenguaje más paladiano, mucho más clásico, nunca cede a la tentación de la exuberancia que tiene el barroco romano. Lo mismo pasa con los Países Bajos, en la imagen de arriba a la derecha, y la representación ya más desarrollada y más clara de el barroco en función de la exaltación de la figura del rey es justamente lo que se denomina clasicismo francés, que es la versión francesa en época de Luis XIV del barroco. Y llega, por supuesto, a América con justamente los jesuitas, con la expansión religiosa, y así vemos abajo una imagen de una iglesia en el Cusco, en Perú, y otra en Córdoba. Las misiones jesuíticas en Argentina, en Córdoba, en Misiones, etcétera, han dejado muchos edificios. Bien, vamos a ver brevemente, habiendo pasado esta introducción general, vamos a ver un poco de la pintura, que es una buena forma de entender el barroco. Vamos a ir viendo muchos ejemplos, pero algún detalle en cada uno. Por ejemplo, estos son los autores, en realidad arriba dice Aníbal Carracci, que es obviamente un pintor, pero en realidad es una familia, los Carracci eran una familia de pintores, y lo que tenemos acá es la cubierta del gran salón del palacio, el salón principal del Palacio Farnesio, que era un palacio de fines del Renacimiento, principio o manierista, de acuerdo a los autores, algunos lo toman como Renacimiento tardío y otro como manierista, pero la pintura es claramente ya del periodo barroco y se caracteriza por, fíjense, en principio el motivo, que es un motivo de motivos mitológicos griegos, pero además observen lo abigarrado de las figuras, las contorsiones, las figuras en posiciones bastante complicadas. En realidad, esto nos recuerda mucho, les debe recordar a ustedes mucho a las composiciones
de Miguel Ángel. De hecho, la influencia de Miguel Ángel en la obra de Carracci es innegable. O sea, estos cuerpos musculosos, medio contorsionados, en posiciones bastante extrañas, tiene mucho que ver con la obra de Miguel Ángel. Pero cuando vemos, esto es la parte central del techo, ¿no? Es la parte central. Cuando vemos lo que pasa en los alrededores, vamos a ver, si me per... ahí está. Esta ampliación que ustedes ven arriba a la derecha, esto es los bordes, digamos, de de esta gran superficie central, y sin entrar en el detalle que está analizado por muchos autores de los contenidos de la obra, etcétera, fíjense que es bastante difícil entender dónde o qué es pintura, qué es escultura, qué es arquitectura. Está todo como medio mezclado y las cosas, la pintura se mete adentro de la escultura está pegada a la arquitectura y hay toda una gran indefinición en este sentido. Esta configuración casi ilusoria, mágica, en la cual no se entiende qué es la realidad y qué es la ficción, entendiendo por esto qué es lo efectivamente construido y qué es la representación, es una de las características, digamos, más claras del barroco y que ya está presente en esta obra que es temprana, digamos, dentro del periodo barroco. Acá tenemos otro techo, que es del Palacio Barberini, que veremos después. Es el salón principal nuevamente. Y hay un punto que aparece por ahí en el listado que le di, que es la exaltación del comitente. Una de las características, sobre todo en el barroco romano, era esta justamente, la de la exaltación de la figura del comitente, el personaje que encargaba la obra. Era medio chupamedia, diríamos hoy. Bien, este personaje que ustedes están viendo es el Papa Urbano VIII, que es, su nombre, digamos, real era Maffeo Barberini, y es obviamente de la familia Barberini, que son los dueños del Palacio Barberini, del cual estamos viendo el techo. Lo que ven a la izquierda es el escudo papal de Barberini, y observen en el centro qué es lo que ven. ¿Dónde vieron esta imagen antes? En la sede de la FIDE. En la sede exactamente de la propaganda FIDE, porque era una costumbre, y tiene que ver también esto con la exaltación ya no del comitente, porque no es el que encarga una obra, pero sí el que la hace, o sea, una especie de una forma más de propaganda, la de poner el escudo del Papa en todas las obras que se hacían bajo la tutela o el auspicio de este Papa. En este caso, la propaganda FIDE se hizo, y muchas otras obras que iremos viendo, bajo el papado de Urbano VIII, y por lo tanto en todas van a encontrar el escudo de él personal, del Papa Urbano VIII. Y en el caso del techo del Palacio Barberini, que es el palacio de la familia, el palacio particular, bien, lo primero que quiero que vean es, o que traten de identificar, es dónde está la pintura, dónde está la escultura y dónde está la arquitectura. ¿Se alcanza a ver algo? Eh, Se ve. Creo que, no sé cómo describirlo, como los hexágonos o los círculos, esos que tienen adentro medio dorado, los medallones estos octogonales, sí, esos son arquitectura. sí. Y bueno, calculo que las personas son pintura, pero no tengo mucha idea. Sí, en realidad los medallones y parte, en realidad parte
de lo que no se ve en la imagen, que lo que está más abajo es arquitectura. Lo demás es todo pintado. Incluso el techo tiene una pequeña curvatura, después vamos a ver una imagen, tiene una pequeña curvatura que acentúa este efecto de profundidad. Pero en realidad hay todo un trabajo para, digamos, disimular la realidad y mezclarla con la ficción para, digamos, como objetivo último, que no se entienda dónde termina la realidad y dónde empieza la ficción. Esto por un lado, que lo vamos a ver en otros casos. Pero además, fíjense en la parte central, vamos a ver ahora, el tema es un tema supuestamente, en realidad, es un tema religioso, pero con una connotación que tiene que ver o que alude o que recuerda a la tradición o las pinturas de carácter mitológico. Pero, disculpen, pero, a ver. Bueno, haremos... Esta es una ampliación, en realidad había una imagen intermedia, pero no quiere pasar, así que no importa. Esta es la imagen central de la pintura, y lo que pueden ver acá no es ni más ni menos que una representación tridimensional, espacial, digamos, del escudo de Urbano. Como ven, las tres abejas, las llaves que simbolizan el papado, la tiara papal, los laureles, que en la tradición que no está en el escudo, pero en la tradición clásica grecolatina, representan la inmortalidad. Hay toda una alegoría que está haciendo alusión a la importancia del personaje que se está, digamos, acá de alguna forma ensalzando, que se está adulando de alguna forma, que es al Papa, ni más ni menos. Acá tenemos otra iglesia que es el Jesús. El Jesús es la iglesia matriz de la orden jesuita, que está en Roma, y en realidad originalmente la iglesia se inicia durante el manierismo y mucho de su configuración, tanto de planta como de fachada, tiene más que ver con el manierismo. Pero lo que claramente es barroco es todo el recubrimiento, toda la terminación interior, que como ustedes pueden ver acá, consiste en una gran cubierta pintada que o cuya, digamos, motivos parecen derramarse fuera del cuadro, que sería el cuadro del techo, hacia las paredes, cubriendo las paredes y con una serie de elementos escultóricos que también se van derramando y van cubriendo partes de la superficie. Se ve con un poco más de claridad qué es escultura, qué es pintura y qué es arquitectura en la imagen de la izquierda, que está tomada de costado, digamos, de lado, y entonces se nota un poco más los relieves. En la imagen de la derecha, que es digamos, la imagen óptima, el punto de vista óptimo, donde se ve directamente desde abajo, prácticamente se confunde nuevamente esta cuestión de la arquitectura, pintura y escultura. Y esta otra iglesia de Andrea Pozzo es bueno, un monje, pero un personaje que había desarrollado enormemente la técnica de la perspectiva, y aquí pueden ver en esta cubierta de la iglesia cómo se recubre toda la superficie generando una perspectiva falsa, ascendente, que en realidad es toda falsa. El techo llega hasta donde está la cornisa, o sea, donde terminan las ventanas. Hasta ahí está lo que es la construcción. Todo lo que está por arriba de las cornisas, por arriba de las ventanas,
es todo pintado. Sin embargo, observen por un lado la profusión de figuras, la utilización de la luz y sobre todo el efecto perspectívico tan logrado que tiene. Esta iglesia, como también está dedicada a los jesuitas, aparece además en estos grupos pictóricos, 4 grupos pictóricos, aparecen los 4 continentes a los cuales se había expandido la religión católica por los jesuitas justamente. Y en esta imagen de la izquierda que ustedes pueden ver está la parte que representa a América, recientemente construida con personajes que supuestamente, recientemente descubierta, perdón, no construida, recientemente descubierta que con personajes y algo de la flora y la fauna que supuestamente representaba ese continente. Hay otro que no sé si lo podré pasar, que es de África. No, se niega. Sí, apareció. Este que está a la derecha es el correspondiente a África. Pero fíjense, toda la construcción ilusoria, toda la construcción pintada de arquitectura clásica por otro lado, que genera todo un paisaje, todo un entorno completamente ilusorio. Yendo a otro tipo de pintura, dejamos la pintura dedicada o ubicada en edificios y vamos a la pintura de Caballete y quizás obviamente el más famoso es un español que es Velázquez y esta pintura en particular que es Las Meninas es una de las obras más representadas, más duplicadas, más conocidas, pero en general no se tiene una cabal cuenta de dónde está lo barroco en esta pintura. Porque inicialmente uno vería una pintura de cámara, de corte, o sea, una pintura interior, donde se representa a la familia real, la familia del rey Felipe IV, y hasta ahí aparentemente no hay gran cosa. Sí hay un trabajo del claroscuro, de la luz y la sombra, como ya hemos mencionado, pero sin embargo, vamos a ver primero los personajes que aparecen, si es que esto me deja. No me deja, esto. Aparece en principio el pintor, que no es poca cosa, don Velázquez, que es este que está pintando, que además, como si fuera poco, tiene aquí una cruz, ustedes ven una cruz en rojo, que es un símbolo de que le había sido otorgado un título de nobleza, y esto era un gran logro para un pintor, porque los nobles no podían ser personajes que trabajaran con las manos. Y ya desde el Renacimiento, desde Leonardo en adelante, los pintores insistían en que su trabajo, que la pintura, era una cuestión intelectual, no era una cuestión manual. El tema de estar hecho con la mano era un accidente, una casualidad, pero que el trabajo era intelectual. En el caso de Velázquez, que luchó toda su vida para que sea reconocido, finalmente fue reconocido, se le otorgó un título de nobleza, se reconoció que la pintura era una labor intelectual y después de 20 años, una cosa así, de haber terminado el cuadro, le pintó este símbolo, esta cruz, como un reconocimiento para sí mismo, en realidad, de la actividad. Entonces, primera cuestión, aparece el pintor en la obra. No es raro, ha habido otros que se han pintado a sí mismos. A la izquierda está la infanta, que es el personaje central, que está pintado obviamente, y en el cuadro de abajo a la izquierda aparecen los reyes, el rey Felipe IV y la esposa. Ahora,
¿Dónde están en la pintura? Alguno de ustedes por ahí ya lo habrá vislumbrado. Esto que está acá atrás, se ve la flechita, ¿no? Que estoy marcando. Sí, sí. Sí, se ve. Bien. Sí, sí. Sí, sí, le digo porque para sacar, para poner y sacar los punteros se pierde mucho tiempo, por eso, si ven la flechita, ahora. Le decía, esto que se ve acá atrás no es un cuadro, sino un espejo que está reflejando la imagen de los monarcas, que en realidad están fuera del cuadro. Aquí hay un esquema que lo explica. Entonces, está el cuadro pintado, retratado por el pintor, que supuestamente lo está haciendo en esta gran tela que tiene delante de sí, que está retratando, pero a su vez hay fuera del cuadro, y si digo fuera del cuadro, estoy diciendo en el plano o en el universo del observador, o sea, donde está el observador, donde están ustedes y yo mirando el cuadro, al lado nuestro supuestamente tendrían que estar los reyes. ¿Entienden el jueguito ilusorio que realiza con esta pintura? Es sumamente sofisticado como concepto. O sea, pinta algo que en realidad está fuera del cuadro y que está donde tendría que estar o donde supuestamente está ubicado el observador. Esto es la parte más, digamos, importante o más central de la técnica y del truco de este cuadro, pero por supuesto aparecen otras cosas, como por ejemplo todas estas pinturas que en la imagen no, prácticamente no se ve, pero eh, son todos gestos, guiños, porque son reproducciones que hace Velázquez en el cuadro de obras clásicas anteriores. El tema de la puerta está abierta en el fondo, que implica que el espacio continúa, este espacio infinito del que hablábamos, el manejo de la luz, etcétera. Pero lo más interesante y lo más absolutamente novedoso de esta pintura es este manejo del espacio real y el espacio ficticio, digamos, el adentro y el afuera del cuadro. Bien, aquí viene mi autor favorito, que es Caravaggio. Esto lamentablemente vamos a tener algún problema, pero por lo que estoy viendo con el tema de pasar las imágenes, pero quiero que observen con detalle en esta imagen a esta señora, que es la misma que aparece en la portada de nuestra clase, que es Judith, que es un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Y antes de seguir, ¿qué les sugiere, qué les transmite, qué les expresa el rostro, la expresión de este personaje? Como Hola, desentendimiento, ¿no? disgusto, me dicen por acá. No, desentendimiento no, disgusto me gusta más. Confusión, sí, también. ¿Qué más? Como de sufrimiento. Sufrimiento, sí, como una especie de dolor o algo por el estilo. Enojo, muy bien, sí. Tiene un gesto, cierta sorpresa ingrata, podría ser, y enojo, sí, como me escriben acá, puede ser. No sé si voy a poder pasar, si no veremos toda la... Un gesto como de desprecio, también es eh, muy atinado, digamos, es muy atinado, digamos, la recepción del mensaje del compañero. Bien, vamos un poquito más adelante entonces. Acá tienen, esta es la que no sabía si la iba a poder pasar, una ampliación del rostro. Nuevamente, para que vean, y todo lo que me decían de angustia, desprecio, confusión, cierta sorpresa, todo esto es real, digamos, es lo que transmite. Ahora veremos la imagen completa. Esta es
la terrible imagen de Judith y Holofernes. Digo terrible por la escena que representa y el dramatismo y el realismo con el que está representado. La historia es, Judith era una joven mujer judía de una aldea, y Holofernes era un conquistador de pueblos del este, de la zona Mesopotamia, qué sé yo, que conquista la aldea de esta mujer y mata a medio mundo, incluyendo al marido de Judith. Entonces Judith, que sobrevive a la masacre, se las arregla para entrar en el, digamos, al servicio o en el servicio del personaje que era un general, y aprovechando eso, cuando lo agarra distraído, lo asesina, le corta la cabeza en venganza por lo que le había hecho a su pueblo. Caravaggio, que es el inventor del tenebrismo, denominado así por los críticos de arte, y lo de tenebrismo tiene varias lecturas, en algún caso por la utilización de la oscuridad de la imagen o la concepción espacial del espacio pictórico medio tenebroso, pero aparte por algunos temas que toca, y él mismo, Caravaggio, un personaje que yo no lo voy a relatar, pero les recomiendo por ahí que lo lean o vean, hay muchos videos de él, de la vida, un personaje bastante conflictuado y conflictivo, o sea, se peleaba con todo el mundo. Pero veamos un poquito, sacando ya de lado el dramatismo de la imagen, un poco el análisis de esta imagen, a la luz de las cuestiones que hemos estado comentando al principio. Primero, el tema del espacio teatral y los efectos escenográficos. Estas especies de telones cortinados que son muy comunes, son una cuestión recurrente en la pintura barroca y que hace alusión a estos espacios escenográficos, digamos, que en realidad muchas veces no tienen mucha justificación en la escena, no tiene mucho sentido por qué aparece, pero son una constante. Por supuesto, la pasión, la movilización de los sentidos, de los sentimientos, el dramatismo, la muerte, la presencia de la muerte es una constante en la mayoría de las obras. La disolución del límite, que yo se lo mencioné a la pasada, porque es difícil de entender si uno no ve la imagen, se refiere a esto. Observen cómo el fondo y la figura se mezclan gracias a estas luces y sombras, con lo cual los límites de las formas no están perfectamente definidas. Se habla de formas abiertas. A esto se refiere el tema de la disolución del límite y de las formas abiertas. La captura del instante, de la que también hablamos, del movimiento, está presente. Observen que el acto está tomado justo en un momento de desarrollo. De hecho, se ve la sangre que va cayendo, es decir, podría haber sido retratado o antes o después, pero no, está justo en el momento de la acción. Hay siempre en estas obras una asimetría en la distribución o en la disposición de los elementos y una tendencia a las diagonales que en el caso de Caravaggio especialmente están manejadas por el uso de la luz y la sombra, es decir, las figuras iluminadas conducen la vista en una diagonal, en este caso una parábola, una diagonal curva, pero claramente está manejando al espectador, haciéndole ver lo que él quiere que vea y en el orden que quiere que lo vea, generando, ya le digo, diagonales y tensiones visuales. Yo les preguntaba al principio, bueno, ¿qué les representaba o qué les
significaba la cara de esta mujer. Y esto tiene que ver con la expresión, ustedes me pudieron decir varias cosas, y en general todas acertadas, porque hay una, eh, una clara representación del carácter psicológico, es decir, de lo que el personaje es y siente en ese momento, lo que permite que uno lea la imagen y entienda o interprete que la mujer tiene angustia, tiene sorpresa, tiene bronca, etcétera. Esto se refiere a esto se refiere cuando se habla del carácter psicológico. Y por supuesto atiende o hay personajes de todos los estamentos sociales. La esclava o la sirvienta de Judith, que es la mujer mayor que está a la derecha, obviamente es de una clase mucho más baja que Judith, y también, eso no es tan obvio, pero se los comento, muy probablemente sea un personaje real de las ciudades de Roma en contemporánea a Caravaggio. O sea, se dibujaba sobre personajes reales, no están idealizados ni nada por el estilo. Otras imágenes, otros cuadros, par nada más, de Caravaggio nos demuestran nuevamente los ángulos bastante particulares de enfoque. Por ejemplo, en este de la izquierda, el descendimiento, fíjense que la línea de horizonte prácticamente está a nivel de los pies de los protagonistas. Nuevamente hay una diagonal que está insinuada por la luz, por la luz y los colores que se utilizan. El personaje central, que es este que está bajando a Cristo y nos mira directamente a nosotros, los observadores, incluyéndonos en la escena, o sea, involucrándonos de alguna forma en la escena. Todos estos son características propias del barroco. Nuevamente las luces y sombras, etc. Y acá hay un detalle interesante de lo técnico. En la imagen de la derecha, que es la escena de Maús, la figura central es la de Jesús, que se presenta en una escena donde están dos de sus discípulos, ya muerto, crucificado y resucitado, y ellos primero no lo reconocen, y después cuando Jesús bendice los alimentos, ahí lo reconocen, y este es el gesto, el instante de sorpresa de los personajes, de los discípulos. Cleofás se está como por levantar de la silla, por la sorpresa, digamos, de verlo a Jesús resucitado, y Santiago, que es la imagen más interesante, con los brazos abiertos, que está obviamente haciendo una metáfora de la cruz, pero aparte como, digamos, recurso técnico muy sofisticado, la mano esta que avanza, en realidad avanza realmente sobre el espectador, o sea, el análisis de la perspectiva de esta obra indica que la mano esa en realidad está fuera del cuadro. Ustedes vieron que la perspectiva se arma en base al cuadro y uno representa lo que está, digamos, en la realidad dentro de un cuadro. Cuando las imágenes empiezan a salir del cuadro, empiezan a distorsionarse. Pero en distorsionarse hasta parecer bastante, digamos, irreales. Pero controlando o manejando ese efecto perspectívico, se logra una tridimensionalidad, un efecto muy realista, que es el que tiene justamente el personaje por el cual la mano parece avanzar hacia el espectador. Después hay otro montón de cosas, como por ejemplo, todas las frutas que aparecen en las cestas tienen una carga simbólica desde lo religioso. Aparece la inestabilidad que está marcada no solo por el personaje que está medio levantarse, sino observen cómo la cesta, que está apoyada en la mesa, en realidad está haciendo equilibrio,
está a punto de caerse. Esto es otra característica, esta inestabilidad que aparece bastante, con bastante asiduidad en la pintura barroca, es una característica normal. Aquí en la imagen de la izquierda, volvemos al descendimiento, la plancha o tabla esta sobre la que están parados todos los personajes está medio en el aire, no se sabe cómo está apoyada. Bueno, Caravaggio tiene muchos seguidores. Él no formó, digamos, no formó a nadie, pero había muchos pintores contemporáneos que imitaron de alguna forma su estilo, algunos con mayor o menor suerte. Los dos que ven, las dos pinturas que ven a la izquierda, arriba y abajo, si bien son denominados, estos seguidores de Caravaggio son denominados generalmente en la crítica de arte caravallistas. Estos en realidad están más cerca de la pintura en cuanto a la característica de la pintura, están más cerca de Carracci, que vimos al principio, que de Caravaggio, pero más o menos está dentro de esta corriente. Los otros personajes sí, Van Sommer, por ejemplo, es un pintor que es sumamente fiel al estilo de Caravaggio, y un personaje muy interesante, Artemisia Gentileschi, porque justamente es una mujer pintora que no era muy habitual y en realidad tiene una historia muy interesante para los que quieran leerla. Es considerada una especie de abanderada del feminismo porque era hija de un pintor y este pintor la deja, como era habitual en esa época, pupila con un maestro de pintura, que no recuerdo el nombre, gracias a Dios, y este maestro de pintura la termina violando a esta Artemisia cuando era una chica de 14, 15 años. Contrario a lo que se hubiera pensado para la época, Artemisia hace la denuncia, logra llevarlo a juicio. Ojo que en esa época, estamos hablando del siglo XVII, si una mujer acusaba a un hombre de violación, tenía que demostrar ella que no lo había provocado y que no era culpa de ella la violación. Con lo cual era bastante complicado, era medio la inversión de la prueba. Bueno, ella logra finalmente que lo condenen al violador de ella, que además había sido su maestro de pintura, y por eso es considerada como una especie de abanderada histórica del feminismo en todo el mundo. Pero además es una pintora excelente, que también tiene muchos temas dramáticos. En general los críticos consideran que, influenciado por esa juventud bastante complicada, conflictiva, traumática, bueno, muchas de sus pinturas se refieren a mujeres asesinando a hombres. Bueno, parece que, digamos, mataba a su maestro en cada pintura. Acá, nuevamente, el tema es Judith y Holofernes, en este caso Judith y su doncella, que llevan ya la cabeza de Holofernes en el canasto. Y otros como pintores de Flandes, aquí pueden ver una escena interior que aparentemente sería una escena común y corriente doméstica, salvo que si se fija en la parte de abajo, este señor, el anciano, tiene patas de cabra, porque es un sátiro en realidad, una escena que mezcla la mitología griega con con lo que sería la realidad cotidiana. Y finalmente, esta escena de Jesús y San José, se llama La infancia de Cristo, es Jesús y San José, y hay un manejo de la luz muy propio, y además una metáfora, Jesús como luz del mundo, y en este caso sosteniendo la vela para San José. O sea, todos estos son pintores caravallistas, pintores que siguen la línea de Caravaggio.
ver cómo andamos de hora. Bueno, yo en realidad dejaría acá, tenía alguna cosita más para hoy, pero como habitualmente ocurre, me extendí más de lo que debía, así que no quiero saturarlos con esto. Lo veremos, lo que sigue lo veremos la semana que viene, donde en realidad no prometo que me ajuste a los tiempos, pero bueno, trataré, haremos lo posible. ¿Alguna pregunta? No.